Buenas tardes, seguidores de Tinku Supply Chain. En esta entrevista contamos con un invitado de lujo. Contamos con Ramón García, uno de los mayores influencers en logística y que además tiene más de 15.700 seguidores. Actualmente es el director general del Centro Español de Logística, además de ser el director y vicepresidente de CITED. Más de 25 años de experiencia ya en el mundo de la logística, tanto en la parte de la dirección, el control, la gestión, proyectos de sostenibilidad. Así que un honor tenerte aquí, Ramón, doblemente agraciado por estar aquí. Bienvenido, Ramón. Muchas gracias, José Luis. Un placer para mí poder compartir contigo este espacio, con lo que significa por arrancar este programa de televisión dirigido a logísticos. Y bueno, pues es muy grato para poder compartir este espacio y que podamos empezar a debatir y a compartir conocimiento, ¿no?, con nuestra audiencia. Qué bien. Pues bueno, la primera pregunta que me gustaría tener es hablar un poco de lo que es la cadena de suministro a día de hoy y cómo es el estado de madurez realmente de la cadena de suministro en las empresas españolas. Bueno, a ver, la madurez de la cadena de suministro de las empresas españolas va un poco por diferentes verticales, ¿no? Depende a qué nos estemos refiriendo. Si nos estamos refiriendo a productividad, operativa, innovación, bueno, pues nos estamos encontrando en diferentes campos o en diferentes niveles, dependiendo de qué vertical estamos. Si nos centramos específicamente en el campo de la innovación y le damos nos ponemos a pensar con respecto a cómo hemos ido evolucionando en los últimos años, es muy importante que nos demos cuenta de que hasta ahora yo creo que hemos vinculado extremadamente y específicamente, no solamente en nuestro sector, sino en muchos, la innovación a la tecnología. Y yo creo que, sobre todo desde la pandemia, hemos abierto los ojos y nos hemos dado cuenta que la innovación no solamente es tecnología. La innovación es, tengo un problema y tengo que ver cómo solucionarlo de manera individual, de manera colectiva. Vamos a ver cómo avanzamos, cambia el contexto, cambia las diferentes, vamos a decir, las reglas del juego, porque tenemos nuevos hábitos de consumo, tenemos nuevas restricciones, tenemos nuevas tecnologías, pero siempre tenemos a un cliente exigente que en cualquier contexto tiene que estar ahí, ¿no? Y lo que sí que hemos visto es que específicamente desde la pandemia hasta ahora, la innovación es una palanca que cada vez se está viendo más colaborativamente, que las organizaciones se están dando cuenta que es la única vía que tenemos para adaptarnos a lo que el cliente quiere en los plazos que se quiere, adaptándonos a la legislación, a los requerimientos, a la sostenibilidad y sobre todo teniendo en consideración las tecnologías. Con lo cual, ahí sí que como podíamos referirnos al principio de la pregunta, creo que hemos avanzado bastante y es bastante relevante en ese sentido. Bueno, da gusto hablar contigo porque, claro, yo te he hecho la pregunta casi con trampa, ¿no? Te he hablado de la madurez de la cadena de suministro y si te hubiese hecho la pregunta hace 12 años o 15, la respuesta hubiese sido diferente. Efectivamente, te has ido al lado de la innovación, que era donde quería llegar, así que genial. Dentro de esta innovación que en este momento pues, la cadena de suministro y las empresas están teniendo, me gustaría preguntarte, por tu experiencia, que sé que la tienes, ¿cuáles son las tecnologías que más impacto están teniendo en este momento y cuáles pueden ser las futuras tecnologías que tengan impacto en la cadena de suministro? A mí, yo que como tengo parte de mi actividad, está muy vinculado a la academia, ¿vale? Pues a mí me gusta siempre empezar definiendo, ¿no? Yo creo que aquí vamos a hablar de tecnologías y vamos a hablar primero de dos tipologías de abordar la innovación tecnológica dentro de las organizaciones, ¿no? Nos podemos afrontar lo que llamamos las innovaciones incrementales y podemos afrontar lo que llamamos las innovaciones disruptivas. Vale, entonces, las innovaciones disruptivas son la segunda parte de tu pregunta. La primera son las innovaciones incrementales. Y actualmente lo que estamos hablando estamos en la era de la digitalización. O sea, hemos visto cómo en los últimos, especialmente 5 años, pues todo aquello que era innecesariamente lento, ¿vale? O lo hemos ido digitalizando, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos ido identificando todos los procesos por diferentes requisitos, necesitábamos no tener contacto, necesitamos una serie de cuestiones que nos hemos planteado en nuestros procesos y hemos visto que parte del proceso no estaba digitalizado. Esto no es disruptivo, es incremental simplemente, lo que hacemos es hacer lo mismo más rápido. Entonces, todas aquellas tecnologías que nos han ayudado a digitalizar procesos logísticos son los que actualmente están en un grado de implementación bastante grande. Segunda parte de tu pregunta.
¿hacia dónde podemos llegar? Bueno, pues ahí es donde está la transformación digital, es donde está lo disruptivo. ¿Qué podemos hacer nuevo gracias a las tecnologías, ¿no? Y ahí, bueno, pues ahí lo que tenemos especialmente de foco son tecnologías disruptivas que nos han venido llegando, relacionadas con pues, la analítica de datos, hasta llegar a la inteligencia artificial, todo el tema de las transformaciones en el transporte con vehículos autónomos o con la posibilidad de los drones, o podemos hablar de los gemelos digitales y las diferentes aplicaciones que podemos tener en la cadena de suministro vinculada con la utilización de la realidad virtual. Vale, pues son tecnologías que están todavía incipientes y que están en un grado de madurez en la que todavía estamos viendo para ver para qué valen, ¿vale? Porque cuando estamos hablando de tecnologías disruptivas muchas veces tratamos de utilizarlas en lo que ya utilizábamos antes y nos damos cuenta que ese no es el uso, y estamos aprendiendo a ver qué aplicabilidad puede llegar a tener o cómo nos puede llegar a cambiar el proceso gracias a la aplicación de las tecnologías. Y por ahí es por donde se está trabajando mucho ahora mismo en el sector, porque vemos que puede haber grandes oportunidades y cambio de paradigma gracias a estas tecnologías. Bueno, has mencionado algunas de ellas, ¿no? Sí. Podríamos hablar de esto de gemelos digitales, ¿no? Del Big Data, de todo lo que se habla, ¿no? Control Tower, visibilidad, o sea, estas tecnologías. Has hablado de las empresas, pero me gustaría hacer hincapié en ellas. ¿Cuál es el grado a día de hoy que tú crees que hay de entrada en las empresas realmente? O sea, se habla mucho, pero ¿cuál es el grado de adecuación, ¿no? De uso de estas tecnologías en las empresas españolas en este momento? Pues mira, yo te voy a empezar otra vez te voy a volver a separar la cuestión en dos partes, ¿no? En dos aspectos. Una cosa es el grado de penetración y otra es la potencialidad que tienen estas tecnologías. Si hablamos, el trending topic actualmente, todo el mundo habla de la inteligencia artificial. Me estaba extrañando que llevábamos ya casi 3 minutos de entrevista y no había salido esta palabra de manera directa. Bueno, pues la inteligencia artificial, igual que la inteligencia humana, se basa en lo que conoce. ¿Vale? Entonces yo puedo tomar en base, cuando una persona está tomando una decisión, pues va a su histórico de conocimientos y en base a todo lo que conoce y toda la información válida que tiene, es capaz de tomar una decisión. ¿Vale? Lo que no conoce o la información que no es capaz de procesar, jamás va a poder tomar una decisión basada en esto. Pues ahora mismo, ¿qué problema nos encontramos con la inteligencia artificial o en qué momento estamos? Pues que hay una gran capa de datos que no están definidos todavía lo que es un dato, quién almacena el dato, cómo se almacena, cómo se estructura ese dato, quién tiene el dato, cuál es la gobernanza de ese dato, qué es un dato, si es una imagen, es un sonido, todo ese tipo de cuestiones están por definir, con lo cual nos queda todavía mucho recorrido para que esa inteligencia artificial seamos capaces de sacarle el rendimiento o la potencialidad que tiene. ¿Lo trasladamos a la empresa? Bueno, ya hay aplicaciones básicas, como pueden ser los bots o pueden ser determinados, vamos a decir, respuestas automatizadas ante situaciones que nos pueden llegar a pasar en un universo conocido, que son muy útiles. Se están aplicando pues, en temas relacionados con la planificación de la producción, en atención al cliente, etcétera, etcétera, que son muy útiles. ¿Qué sucede? Bueno, pues que conectado con lo que te estaba contando inicialmente, nos encontramos en un momento en el cual, bueno, pues todos estamos aprendiendo. Entonces las empresas, como todavía no sabemos el potencial al que tenemos que llegar, no sabemos lo que no sabemos, por un lado, con lo cual todavía estamos en una etapa en la que falta mucha concienciación y mucha formación dentro de las organizaciones para poder asumir ese reto, porque todavía estamos en esa etapa de inicios, y por otro lado, desde la perspectiva de madurez tecnológica, todavía no somos capaces de identificar cuánta tecnología nos hace falta dentro de nuestra organización para poder soportar esa capacidad de proceso, ¿no? Entonces digamos que estamos en los primeros pasos de todo esto, y lo que nos estamos encontrando es que año tras año nosotros realizamos un estudio de referencia en este caso, desde el Centro Español de Logística todos los años, y hemos visto un incremento significativo en dos indicadores importantes del estudio con respecto al grado de penetración y el grado de, vamos a decir, de medidas que se están tomando para que la inteligencia artificial avance. O sea, hay mayor penetración y digamos que estamos más concienciados y ya las empresas están tomando medidas tanto en cambiar sistemas como en formar a personas para que esto se pueda avanzar. Bueno, justo acabas de decir un tema que me interesa mucho y que te voy a lanzar, voy a aprovechar un efecto boomerang, ¿no? Y es, digamos, que la inteligencia artificial está haciendo que las empresas reaccionen, ¿no? Esto es muy de cadena de suministro, que hayamos sido siempre reactivos. Ante algo que pasa, ¿cómo reacciono? Y yo te pregunto, ¿las empresas actualmente son reactivas o predictivas? A ver,
las empresas en las cadenas de suministro, es algo que tiene que funcionar como un reloj suizo, ¿no? Entonces siempre hemos sido muy reacios al cambio. Esto es un poco lo que funciona, no lo toques, ¿no? Esto es un poco lo que ha venido sucediendo durante la historia, porque siempre se nos ha valorado por cuando no se hablaba de nosotros. Entonces cualquier cambio en este contexto siempre ha sido complicado. Bien. Estamos en un contexto actualmente en el cual, bueno, pues ante tu pregunta, que es una pregunta, la respuesta es bastante amplia, pero lo que sí que es cierto es que cada vez más estamos probando más alternativas, o bien de modelo de negocio, o bien acercamiento a nuestro consumidor, porque el contexto o las reglas de juego están constantemente cambiando. Llevamos 5 años en los cuales, o bien por temas de geopolítica, o bien por temas de tecnología, o bien por disrupciones, o bien por temas normativos, el campo de juego no está quieto. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que cada vez hay una conciencia mayor de las organizaciones de ver cómo somos capaces de responder de una manera ágil y ser resilientes a todos estos cambios, con lo cual cada vez somos más predictivos, más que reactivos, porque ya el guión no nos lo permite. Bueno, déjame que sea reactivo porque da gusto hablar contigo, pero bueno, recordar también a nuestros seguidores que podéis seguir este programa, que nos podéis lanzar las preguntas que queráis a Ramón, porque yo estoy, vamos, no sé, 15 minutos, ¿no? Vamos a necesitar un par de horas para tratar todos esos temas, que podéis evidentemente escribirnos, mandarnos vuestras preguntas, os contestaremos. También podéis seguirnos en nuestro canal de YouTube, también podéis seguirnos en nuestro canal de Instagram. Podéis seguir, evidentemente, a Tinku.es, donde no solamente podréis ver Tinku Supply Chain, sino el resto de nuestros programas que también desarrollamos, muy competitivos para las empresas, y sobre todo, si no lo estás viendo en directo, recuerda que lo puedes ver después. Porque hay que ser sostenibles, y te lanzo esta pregunta, hablando de sostenibilidad. En este caso, la sostenibilidad de la cadena de suministro. ¿Cuál es el grado en este momento en el que las empresas están trabajando en esa sostenibilidad y si realmente ahora es opcional para las empresas invertir y trabajar en sostenibilidad? Perdona que vuelva otra vez con el enfoque. Yo creo que el concepto de sostenibilidad lo tenemos un poco manido, y yo creo que lo derivamos siempre hacia determinadas prácticas que aparentemente son las que nos van a llevar a una sostenibilidad mayor, ¿vale? Aquí me voy a poner en un punto de nuevo académico. Lo más sostenible es lo que no se hace de manera innecesaria, ¿vale? Entonces, nos vamos a la definición de qué es la gestión de la cadena de suministro, es decir, que si gestionamos la cadena de suministro de una manera eficiente, seríamos muy sostenibles. Totalmente. Correcto. Bien, entonces, a partir de ahí, ¿hacia dónde tenemos que ir? Tenemos que ir hacia prácticas de gestión eficiente de la cadena de suministro. Y eso empieza con la planificación, ¿vale? Empieza con una buena planificación de recursos, continúa con un buen diseño de redes, de redes logísticas, y avanza con prácticas colaborativas en aquellos eslabones de la cadena donde el recurso no necesariamente tiene que ser exclusivo. Vale, eso es lo que es la sostenibilidad del futuro. Vale, y luego, adicionalmente, cuando ya hemos conseguido todo eso, si el recurso de transporte o el edificio que estamos utilizando es más eficientemente energético o el vehículo es eléctrico, pues ya eso es como la guinda para poner al pastel. Pero donde tenemos que verdaderamente trabajar es en hacer eficientes nuestras cadenas de suministro, y aquí donde verdaderamente está el punto de inflexión es que se entienda esto, que todos los participantes, todos los players y todos los stakeholders que hay alrededor de la gestión de la cadena de suministro, administraciones, proveedores, clientes, sociedad, entiendan que la sostenibilidad nace de mover las cosas exactamente que hay que mover y fabricar exactamente lo que hay que fabricar, en el momento que hay que fabricarlo. Y eso supone compartir información, supone colaborar vertical y horizontalmente, supone compartir recursos, ¿vale? Y eso es el paradigma que tenemos. La segunda derivada de la sostenibilidad también es económica y también es social, ¿vale? Y ahora mismo también nos encontramos con que todo esto apalanca el mismo fin. Esa gestión de la cadena de suministro eficiente pues lucha contra alguna de las contrapalancas que tenemos actualmente, escasez de recursos productivos, escasez de conductores, ¿vale? Al final tenemos que hacer que esto siga funcionando. Entonces, todos los caminos nos llevan al mismo sitio, y es que hagamos una gestión de la cadena de suministro eficiente, que va a ser sostenible. Bueno, la verdad es que con tu respuesta me han quedado bastantes más preguntas, ¿no? Y a lo mejor ahora tenemos que hacer un programa solo en Tinku Supply Chain que hable de sostenibilidad, porque claro, efectivamente la gente centra pues la emisión de huella de carbono, criminaliza el transporte y parece que eso es, y la verdad es que tu visión es muy, muy interesante llegando al modelo de la planificación, ¿no? Es qué tengo que fabricar, dónde y cómo, y esto ya no tiene que ver solo con el camión que contamina, ¿no? Que parece esto.
Pero has sacado un tema que para mí es muy interesante, no digo que el otro no, pero ya te digo, daría para efectivamente un solo programa, y es esa escasez de talento, esas nuevas competencias que se requieren, ¿no? Y que yo sé que además en el Centro Español de Logística estáis abordando, ¿no? Entonces, esa escasez, ¿no? de talento, ¿cómo está siendo planteado tanto por el Centro Español de Logística como por sus asociados? ¿Y cuál es tu visión de dónde encontrar, ante esa escasez que tenemos, a priori, dónde encontrar ese talento y qué hacer para encontrar ese talento? Pues hoy me he venido a Tinku Televisión para ver si fidelizamos a nuevos profesionales, pero bueno, centrándonos en esto, igualmente, como comentaba anteriormente, pues una de las cosas que hacemos en el CEL todos los años es tratar de ser fuente de datos para la actividad logística, y hacemos, pues en aquellas cosas que entendemos que es necesario tener estudios, porque la información es importante, pues sacamos un estudio. Antes te comentaba el que hacíamos de inteligencia artificial. Y relacionado con perfiles profesionales hacemos dos todos los años. Uno con la productividad de los que tenemos y otro con los perfiles necesarios. Ok, pues la verdad es que en esto estamos a la cuenta porque sale de tu lado docente, ¿no? Y como en este programa, además de tratar de cadena de suministro, hemos venido a pasarlo bien, recordar que yo tuve un gran profesor de tecnología, probé la asignatura y que evidentemente la parte docente es algo que tenemos que tener los profesionales, con lo cual es de agradecer, ¿no? Aquí me gustaría un poco, para tener para toda la gente que nos está viendo, con la profesionalidad que tú tienes y que da gusto escucharte, ¿cuál es tu visión del futuro, de lo que nos espera en la supply chain? Y efectivamente en este primer programa, ¿no? Que estamos intentando llevar el conocimiento, ¿no? de la supply chain a todos aquellos que nos sigan, aprovechar, ¿no? para que sepan un poco tu visión, ¿no? de cuál es el futuro de la cadena de suministro y las recomendaciones que les darías a todas las personas que nos están viendo. Pues dos ideas clave. Mi visión es que vamos hacia un futuro en el que las cadenas de suministro trabajen bajo demanda, porque no lo va a permitir las tecnologías, ¿vale? Entonces no haremos lo que no hace falta, todo se moverá por la demanda, y el camino hacia todo eso nace en los estándares. Actualmente el principal problema que tenemos es que prácticamente en ninguno de los diferentes eslabones de la cadena tenemos nada estandarizado. Entonces, hablamos de inteligencia artificial, hablamos de Big Data, hablamos de prácticas de operativa en gestión de muelles, y en todos los lados nos encontramos siempre con lo mismo, que no hemos estandarizado el proceso y que hablamos 25 idiomas distintos. Entonces tenemos que trabajar en los estándares, tenemos que trabajar en hablar un idioma común y a partir de ahí todo fluirá para que podamos llegar hacia esa cadena de suministro eficiente que trabaje bajo demanda. Muchísimas gracias, Ramón, por haber estado aquí como invitado, un doble honor, como te decía. Muchísimas gracias, Ramón, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros y espero que hayamos captado mucho talento para el sector. Y nada, para el resto, de verdad ha sido un placer estar hablando con Ramón, ver cómo hemos visto los retos en los que nos encuentra nuestra cadena de suministro. Hemos hablado con él de sostenibilidad, nos ha dejado claro que debemos trabajar en una mejor planificación de cómo debemos encontrar el talento, cómo tenemos que fomentarlo y sobre todo esa visión. Una visión a largo plazo, pero también siendo capaz de hacer las cosas en el día a día. Nos vemos en Tinku Supply Chain y seguro que vamos a ir innovando y aportando más conocimiento a cada uno de nuestros programas y de nuestros invitados. Muchísimas gracias.